sido segoviana. El mundo por Montera pretende ser una exposición que reúna todos los aspectos relacionados con el vestir popular a partir de las colecciones fotográficas y sobre todo las piezas testigo que han ido quedando en la provincia de Segovia. Es la tercera de indumentaria tradicional que acoge el Torreón de Lozoya, que ha buscado piezas o prendas que se conocen poco. Si quieren mirar con los ojos y el entendimiento a la par, pueden ver precisamente cómo se vestían, cómo iban en determinados momentos. Hablar de los últimos 3 siglos, por lo menos, en los que se han reflejado muchos de los elementos de la indumentaria que se han conservado en el siglo XX. Vemos aquí trajes, que estos eran los habituales que se ponían para trabajar. Pero luego nosotros que siempre presumimos, de que nuestro traje regional, el típico, porque nos tipifica a los segovianos, pues tenía una categoría de señorismo enorme. Eran señoriales los trajes de Segovia. Nos trae a la realidad también diferentes colores que se produjeron en Segovia y que ahora no se mantienen en los manteos. Las familias mantienen manteos amarillos, rojos, negros, pero a mi espalda tengo un manteo anaranjado, un manteo morado y también los tramados que podemos ver en la zona de la Sierra, incluso en Cantalejo, en Tierra de Sepúlveda. Especial también por los bordados que tenemos, lo podemos ver en camisas, lo podemos ver en faltriqueras y hay un apartado especialísimo que es el apartado de danza, donde se ven prendas que se desconocen entre los grupos de danza folclóricos, como puedan ser las casaquillas que están en Beganzones. Recoge sobre todo la variedad de prendas y de estilos, de formas, de materias en las que el segoviano y la segoviana trabajaron sus ajuares domésticos para el indumento. Siendo viejo y siendo niño, no hay corazón. La exposición empieza a desarrollarse a partir de las materias primas en las que se elabora el indumento, el lino, la lana, el cáñamo, la seda o el algodón, el cuero, las materias primas en las que a partir de ahí se elabora uno, o los especialistas o los artesanos, la propia indumentaria. Y a partir de ahí las máquinas que transforman esos productos hilados en paños o en lienzos para elaborar, ya digo, el ajuar casero, las camisas, las sayas, los fustillos, en fin, todo el entramado de indumentaria que se gastaba pues eso, hasta finales del siglo XIX. El telar es la máquina fundamental para poder desarrollar cualquier género textil, ¿no? Tanto trabajando con lienzos o linos para los ajuares de casa, los jergones, las mantelerías, los lienzos para las camisas o los paños en diferentes grosores y calibres para trabajar bueno, pues el traje del hombre, el calzón, la chaqueta, las sayas, el manteo, para trabajar bueno, pues, lo que es el paño fino, la jerga o la estaminia. Hemos abierto un poco esa exposición con esos dos elementos, el telar, uno de los poquitos telares antiguos que se conserva en Segovia, digo, a pesar de los 1000 años de tradición textil. Es un telar que compró la antigua Caja de Ahorros de Segovia, actualmente la Fundación, en Lastras de Cuéllar, con mucha fortuna no con mucha fortuna de dinero, sino con buena intención hace 30 años, y junto a ese telar y las máquinas de devanar y de hacer los ovillos para el telar, bueno, pues una de las imágenes que a mí siempre me ha parecido más interesante de la colección del Padre Benito de Frutos, que es una hilandera cantalejana, recreando un poco el momento del hilandar, del hilado, ¿no? Aunque la composición es un poco ideal, me refiero a que mezcla piezas de labor con piezas festivas, el caso de las hebillas o de la camisa espectacular, que es prácticamente una de las mejores camisas, junto a otra que veremos a continuación, que yo conozco de Segovia, y las sayas terciadas o churras, que son las habituales en la tierra de Segovia. Caben definiciones desde el mundo de la economía, desde el mundo de la joyería, desde muchos ámbitos, el mundo religioso, el ámbito civil, el militar inclusive. Todavía son muchos o muchas las prendas testigo que se conservan en las familias. Junto a las prendas, las fotografías, porque se mantienen fotografías de abuelos o de bisabuelos, de la boda, y ahí es donde aparecen las prendas. Bueno, y junto a la seda y el algodón, que también se empleaba obviamente en los conocidos esqueros o cintos, ¿no? Siempre, o las ligas incluso, siempre con esas letreras, esos letreros y esas leyendas, con referencias a la novia, a la Virgen, o bueno, como muchas veces encargados como recuerdo de la novia al novio, con esas frases de no me olvides en tu vida, o viva mi dueño querido, o la Virgen de la Concepción sea mi guía. Me refiero que hay muchas
muchas expresiones populares que quedan reflejadas tanto en los cintos como en las ligas, que también muchas veces eran regalo de los novios a las novias. En esta, casualmente, leemos en estas ligas, y en estas ligas recibe dentro de mi pecho vive. Muchas veces letreros graciosos, un poco jocosos, ¿no?, con relación a lo que iba a ser, bueno, pues la relación o el matrimonio. Muchos de estas ropas, pues luego aparecían cuando hacían los testamentos, aparecían perfectamente la valoración de estas prendas. Especial porque recoge las fotografías más impresionantes que conservamos en Segovia de principios del siglo XX, donde se ven los vestidos originales, los paisanos que en muchas ocasiones los vistieron en realidad, como pueden ser las colecciones de Lauren de finales del siglo XIX, y especial porque recoge muchos de los elementos que se han mantenido vivos a lo largo de 3 siglos en la tradición segoviana. Ya va la despedida, que cuando no tienen agua se lavan en el pontón, se lavan en el pontón, ya va la despedida. No son piezas ni rebuscadas ni raras, sino que era lo que había habitualmente en el medio segoviano, desde los trajes de los niños. Este traje de infante es un traje de niño, no de niña, porque los niños y las niñas se vestían de la misma manera hasta que tenían 3 o 4 años, ¿no? A partir de ahí, que estaban todos manteos o estos bombos de camisitas o justillines, y la camisa, el gorro perifollo, el que se llamaba el gorro de periquillo. A partir de esos 3 o 4 años ya se independizaba, se hacía el calzón o el pantalón para los niños, y el manteo y el jubón a lo mejor para la niña, si había en casa. Me refiero que hay que recordar un poco la austeridad en la que se ha mantenido la tierra española y Castilla especialmente hasta hace muy poquitas décadas, ¿no? Hablaba antes del uso de la albarca de cuero. El calzado diario era ninguno, quiero decir que la gente andaba descalza como podía andar, como estamos acostumbrados ahora a ver a tribus africanas, en fin, que el gasto de casa era mínimo, si había un poquito más se utilizaba albarca, y los zapatos del domingo si había. Si había dinero, pues empezaba a hacer el traje al niño. Nosotros hemos conocido a gente de 70 y tantos, 80 años, hace tiempo ya, que contaban antes con vergüenza, y era un poco casi como anécdota, que todavía con 7 años les tocó ir a la escuela con manteo, porque no había en casa para hacerle la familia la chaqueta, y de 3, 4, 5 años como mucho, pues ya estaban la indumentaria de cada sexo plenamente diferenciada. Junto al niño, que además es de un traje que guardó la hija de su padre, que era de Valdesimonte, con mucho orgullo, y que lo cedió al Museo de San Pedro de Gallos, del que forman parte de este museo, parte de las colecciones, y otro trajecito de niña, de moza, donde destaca sobre todo la hechura de los aldetas o aldares, que poco tiene que ver también con los que hoy en día se desarrollan en Castilla y León en general, ¿no? La importancia de la indumentaria es que iba justa al cuerpo, y eso se conseguía en el caso de estos justillos a partir de numerosos cortes. Aquí vemos 2 piezas, 3 piezas, 4, 5, 6, 7 y 3 delanteras. Hoy en día estamos acostumbrados a hacer 2 delanteras y una trasera, una aldeta, otra aldeta, 3 aldetas y fuera, ¿no? Aquí vemos casi más de una docena. Es la única manera en la que se asienta realmente el cuerpo. Y vemos en ese otro justillo también, ese jubón, que también son numerosas las aldetas que sirven de refuerzo a la cintura, y que es la única manera de que asiente el cuerpo. Vestirse bien no es fácil, ni cómodo, ni barato. Entonces, bueno, pues simplemente fijémonos un poco en esos detalles de los cortes y las hechuras, o los colores. En naranja, que no es ni un color rebuscado ni mucho menos, o el morado, junto, ya digo, los jubones de paño segoviano pardo, o estos otros colores morados, negros, y la saya o el manteo churro, que se llama, o terciado, que eran los habituales en toda la tierra de Segovia para el uso diario, ¿no? Que están básicamente conformados en una pieza inferior, terciada con respecto al resto de la saya, de color contrastado con la pieza. Esta es una pieza de estameña amarilla, con la parte de arriba tejida de telar, esos telares que hemos visto a la entrada, de cáñamo y de lana parda. En otros casos son todo de lana parda, y el zócalo rojo o azul, o este como el que vemos que es morado y negro, o azul y negro. Me refiero que siempre se busca un poco el contraste. La camisa también de corchado, en este caso que sí que lleva los puños de corchado,
los pañuelos de merino y estos mandiles también de merino fino, muy característicos también para fiestas de media fiesta, ¿no? Hoy en día distinguimos el traje de labradora o de segadora con el de gala, ¿no? Bueno, pues realmente entre uno y otro había una gama grandísima, que son el traje de Pascua, el entrebueno, el medio bueno, el entrefino, el de gala, ¿no? Dependiendo un poco de las funciones, ¿no? No se vestía lo mismo un domingo de tercera que un domingo de fiesta, que un domingo dentro de la liturgia de la Semana Santa. Me refiero que cada momento tenía un traje específico y siempre conformado en gustos, bueno, pues muy locales. Las camisas, diversos tipos de manteos bajeros y encimeros, y luego diferenciamos justillos que no llevan manga o jubones, jugones. Tenemos que jugar ahí con la terminología en función de la provincia, faltriqueras o faldriqueras. Esas serían las partes constitutivas junto con el delantal también. Podemos distinguir una composición festiva y una composición más de diario o también dominguera. Aquí distinguimos un manteo hecho con diferentes tejidos, con distintas calidades, pero seguimos manteniendo la simetría decorativa con estos galones dorados que fueron muy importantes en la provincia de Segovia, ubicados por ejemplo en toda la zona de Riaza, pero también ubicados en la campiña cerealística, ¿vale? Tenemos ese manteo infantil, este delantal un poquito corto, que solían ser un poco más largos, y vamos a destacar en el conjunto el jubón, que tiene el cuerpo conformado por un terciopelo labrado que a finales del siglo XVIII ya se empiezan a usar entre los grupos populares, siempre entre un campesinado rico, y diferenciamos las mangas pues, de un tejido mucho más simple, con una decoración de manga falsa, simulando una manga que está por debajo, y la decoración de los puños con las puntillas le da ese carácter dominguero o festivo y más decorado. También está la mantilla de casco, porque se ajusta a la cabeza, que siempre presentaban terciopelos labrados o terciopelos lisos y decoraciones de cintería rica, bueno, pues que se produjo en las fábricas de cintería de Madrid, en Toledo. En este conjunto lo que sí que vemos son los manteos bajeros y los manteos encimeros o cimeros. En ocasiones la mujer no vestía la enagua que conocemos como prenda blanca decimonónica, sino que utilizaba diversas capas de manteos. Este manteo, que está en tonos pardos o melados, se localiza en la zona serrana de la provincia de Segovia, por ejemplo, Navafría, Santiuste de Pedraza, Arcones. No solamente en los tonos melados, se mantienen en colores azules, grises, y caracteriza a esa zona principalmente. Junto a este tipo de manteos tramados aparecían los algodones estampados de finales del XIX, estas listas o rayas con motivos vegetales. El manteo encimero es un manteo liso, sin decoración, hecho en tono morado, verde, que hoy en día ya tampoco se ve. Tenemos una camisa de corchados también en color azul. El color azul se localiza, por ejemplo, en la zona de Fresno de Cantespino, en diversas áreas, aunque el más usual en la provincia de Segovia fue el negro y el marrón, en femenino. El color blanco para las camisas masculinas. Coloca un mantoncillo de talle, también de algodón, al estilo que se denomina francés, que cruza, bueno, en Segovia podemos cruzarlo de diferentes maneras, con nudos, con alfileres al centro. La disposición ya nos la va a dar cada provincia. Este es un modelo dominguero, podría ser también festivo, pero en él se ve un manteo naranja, hecho de, bueno, pues no es un paño, es una bayeta anaranjada con un color muy intenso, donde podemos ver que no hay mucha riqueza en la decoración, pero sí hay algo que debe de tenerse en cuenta a la hora de confeccionar hoy en día un manteo, que es la simetría, la disposición simétrica de la decoración entre las tiranas de terciopelo labrado y el resto. Si os dais cuenta, hay una cinta al centro y después disposición simétrica. Hoy en día los aditamentos de los manteos son excesivos, no se cuidan los anchos, no se cuida esta disposición simétrica que siempre se encuentra en las prendas testigo.
A la cabeza, por ejemplo, lleva un pañuelo de algodón. El algodón es bueno, pues un tejido que ya entra con las modas decimonónicas burguesas y se podían llevar tanto a la cabeza con diferentes formas de atar como cubriendo el talle, reflejando siempre este concepto de pudor que entra con la burguesía de cubrir el pecho y que en las clases populares cubrir cabeza y cubrir pecho se llevó siempre a rajatabla. Mientras que la estructura de estas mangas anchas nos remiten a finales del XIX, el gorro, se debería de ver por el frente, nos remite a las modas del siglo XVIII, a las modas cortesanas, estas marmotas que adquieren grandes alturas, con terciopelos, con galones metalizados, se pueden ver en los retratos reales, cuando la reina de España lleva a su bebé, a su primogénito en los brazos y lleva todo este tipo de traje de armazón que cubre el cuerpo y con la marmota. Las faltriqueras siempre generalmente se gastaban debajo de las sayas, que es donde se guardaba el monedero, el dinero si había, un trozo de pan, un relicario, un rosario, unas agujas, en fin, las tijeras, en fin, un poco para el momento diario, ¿no? Y junto a él, bueno, pues una mantilla también de acristianar, de cintas que nos recuerdan bastante más a los modelos que se establecieron después de la guerra de los trajes regionales, y otro manteo de niño, también de uso infantil, con esta técnica de picado que recordábamos al principio. Pues el traje de la alcaldesa, llamado así el más rico, se constituye de un gran manteo. El color aquí no entra a formar parte, lo más lógico, el más lujoso que se tenía entonces era el azul, era el que más lucimiento daba a todo el traje. Era el manteo con una serie de adornos, no quiere decir una gran cantidad en número, sino bien trabajados todos ellos, y eran tiranas de terciopelo, las esenciales, unas iban bordadas, otras iban lisas, y luego los adornos que se llevaban, que casi todo estaba hecho en hilo de oro. Sobre el rojo se llevaba el oro y sobre el azul se llevaba la plata. Eran los contrastantes de los manteos. Aquí también vemos que hay una franja que es de terciopelo pero labrado. Hay el adorno de este manteo concreto. Llevaban el jubón, que normalmente era de terciopelo, o bien liso o bien labrado, y algunos incluso llevaban su pequeñito toque de color, muy disimulado porque eran unos, no sé cómo estaban entretejidos, que no aparecía ese color para nada, pero sin embargo tenía un toque de color muy ceñido, con sus aldetas, con sus mangas, las bocamangas muy trabajadas, que esto también es señal de la influencia militar que tenía este traje. Si veis vosotros las reinas de aquellas épocas, todas tenían unos adornos en sus chaquetillas, en sus corpiños, desde luego todo con aire militar, que también eran dorados o plateados según, y luego llevaban una serie de bordadura para rematar la cosa y unos botones de plata. Los botones de plata normalmente ribeteaban lo que llamamos puño, y luego también se adornaba en la delantera del corpiño. Este corpiño, como veis, es cerrado, no se ve camisa ninguna a través suyo, supongo que la llevaba, pero aquí no se ve. Después, la montera, que era imprescindible, y lleva debajo de la montera, aquí vemos lo que era el auténtico rostrillo o el recato, que estos, yo por lo que veo, la forma que tienen aquí, bueno, este concretamente yo veo que es una cosa que está dada la vuelta, Esto está puesto de momento, pero vamos, era el recato que casi siempre, para que se ajustara un poquitín al cuello, o quedaba un poquito holgado, pero más bien ajustado, está abierto por la parte de la espalda, de detrás de la cabeza. Y luego lo remata la montera, que está compuesta de dos triángulos, que según la historia y según un presidente de la Diputación, aquí un obsequio que hizo a la infanta Isabel, a la chata,
pues representan la Santísima Trinidad, lo mismo que los 12 apóstoles. Es decir, que todo, como veis, tiene un viso místico, un viso religioso. Esto en casi todas las cosas, porque ya os he dicho que el bordado, todo él va cubierto de cruces de una forma o de otra, pero no falta una cruz en una cenefa segoviana. Y luego la joyería aquí pues yo la veo abundantísima, casi todo es en plata, con relicarios, y luego los corales, y no faltan desde luego las cadenas para la sujeción de esta joyería. Llevaban medias, ya os he dicho, la casada roja, la soltera blanca y la persona mayor o viuda la llevaba azul o morada. Y luego calzaban unos zapatos, que si en algo la mujer segoviana se distinguía, y además tanto lo vemos en nuestras zarzuelas, segoviana presumida, pues es que lo que más la mujer se preocupaba era del peinado y del calzado. Ya podía ser una persona económicamente débil, pero sin embargo el calzado era impecable lo que llevaban. Eran zapatos en terciopelo o pana, y luego lo que lucían eran unas bellas hebillas más o menos trabajadas, las había completamente lisas, que solían ser de plata. El caso del hombre está compuesto. A veces era tan rico o más el traje del hombre que el de la mujer, porque aunque la moda es femenina, la palabra es femenina, sin embargo ha sido más asimilable para el hombre que para la mujer. Un calzón o calzona. Este calzón, desde luego, como veis, carece de pretina, porque llevaban la trampa, que se llamaba. Esta parte de aquí del pantalón se bajaba y quedaba una especie como de cinturilla que abrigaba toda la parte de las caderas, y la cinturilla está aquí con 3 botones, una de las cuales se abrochaba la trampa y luego 2 laterales para la sujeción completa de la misma. Va adornado de arriba abajo, desde la cintura hasta el final del pantalón o del calzón, va adornado con una serie de botones, una botonadura de plata que casi nunca se abrochaba, por lo menos las 2 últimas partes del pantalón no iba abrochado, con el fin de verse el trabajo que llevaba el calzoncillo, porque iba adornado bien de encaje, bien de calado, bien de vainicas, bordadura simplemente, es decir, iba muy trabajado. Lleva luego una media de lana, que casi siempre la llevaban en azul, yo no sé por qué, pero bueno, aquí son blancas, admisible totalmente, con una polaina, que la polaina iba trabajada, era de material, era de cuero, un cuero maleable, de cordobán, que es un cuero muy maleable, y va adornada con pespuntes, que también se da la casualidad, como en los trabajos de bordadura, que es todo árabe, es arabesco todo lo que conlleva en esto. Y también el hombre, igual que la mujer, se preocupaba del calzado. El calzado en esta época lo solían llevar del color natural de la piel. Muy trabajado el calzado y muy bien calzado por regla general. En la calzona o calzón, lo que casi nunca le vemos liso, porque o bien con picados, o bien con bordadura, o bien con sobrepuestos, iban siempre un contraste de material, vamos, en este caso de lana, de la lana del traje, iba sobrepuesto en otro color. El colorido en el manteo de la mujer era inmenso, porque según iban apareciendo los tintes, porque son épocas en que va apareciendo absolutamente todo, pues según iban apareciendo los colores, las mujeres, lo mismo que hacen ahora, si se lleva este año verde, pues van de verde vestidas, si es de azul, pues lo mismo, salía el color del manteo nuevo, pues era el que se hacían, se compraban aquel y ya estaba. ¿El por qué quedan muchos manteos rojos? Bueno, pues Segovia fue una de las provincias donde más se plantó la rubia, ¿no? Una planta tintorea que se tinta en color rojo, y desde el siglo XIX, bueno, pues son los 3 colores que se han quedado, el rojo, un amarillo y un azul.
Y el azul hay que señalar que era un color para boda, o el negro. No se tiene por qué identificar solamente para los lutos, era un color absolutamente de gala, festivo, para boda, y era muy lujoso. En las bodas también se ha utilizado mucho el color rojo. El otro día hablaba con personas de Turégano y me decían, mira, llevo hoy el manteo de mi abuela con el que se casó. Si hablamos, por ejemplo, de presencia de color amarillo, hay una zona en la provincia de Segovia que está ligada al camino de la transhumancia, que va desde Segovia hasta Villacastín, donde se localizaban lo que se llamaban las mantillas, unas mantillas bajeras, pero picadas, es decir, domingueras, festivas, aunque el decorado picado quedara por debajo, y ese amarillo se reparte, como te digo, en esta franja que luego también está presente, pero mucho más dispersa, en lo que es la cañada real leonesa. Bueno, y junto a la seda y el algodón, que también se empleaba obviamente en los conocidos esqueros o cintos, ¿no? Siempre, o las ligas incluso, siempre con esas letreras, esos letreros y esas leyendas, con referencias a la novia, a la Virgen, o bueno, muchas veces encargados como recuerdo de la novia al novio, con esas frases de no me olvides en tu vida, o viva mi dueño querido, o la Virgen de la Concepción sea mi guía. Me refiero que hay muchas expresiones populares que quedan reflejadas tanto en los cintos como en las ligas, que también muchas veces eran regalo de los novios a las novias. En esta, casualmente, leemos en estas ligas, quien estas ligas recibe, dentro de mi pecho vive. Muchas veces letreros graciosos, un poco jocosos, ¿no? Con relación a lo que iba a ser, bueno, pues la relación o el matrimonio. Y junto a eso, el cuero, como elemento fundamental en la indumentaria segoviana. La mujer soldera llevaba la media blanca, la mujer casada la llevaba roja, y luego la mayor o viuda la llevaba azul o morada. Era el colorido que más usual utilizaban. El color del traje de hombre es el paño negro o el paño pardo. También nos hemos encontrado algunos picados con paño en color azul, pero los dos colores predominantes en Segovia provincia es el negro y el marrón, para confeccionar el conjunto de 3 prendas, el chaleco, el calzón y la chaquetilla, muy entallados y con antecedentes en la moda del majismo de finales del siglo XVIII. Entonces, relativo al hombre, pues hemos dedicado esta pequeña vitrina con los calzones de paño pardo, que fue el color característico siempre del segoviano, aunque los había de negros también o azules, pero el paño pardo fue lo que dio fama siempre al hombre en su indumento, con esas técnicas de picado en la parte delantera y trasera, exageración de botones siempre en las perneras cerradas o abiertas, dependiendo sea de una comarca o de otra, y bueno, pues siempre ajustados al cuerpo. Los chalecos también, más modernamente, que fueron los de cuello smoking, muy propios ya de moda europea, frente a estos otros más anteriores napoleónicos, que son de pico, que son los que quedaron como más característicos segovianos, de picos cerrados o de picos abiertos, que depende también de los estados de luto, se cerraban o se abrían, de diferentes tipos de Semana Santa o de festividades de Semana Santa. Los esqueros y 2 medias también. Hemos hablado un poco de las medias y del color de las medias. En el caso de las mujeres se distinguían mucho la casada de la soltera por el color rojo. En el caso de los hombres fue muy frecuente como calzado diario las medias azules, ¿no? Que fue un color también muy característico en la indumentaria del hombre para este tipo de piezas. Vemos también la fotografía de los antiguos gaiteros que acompañaron la comitiva de Alfonso XII, con esos coletos, con ese empaque, esa presencia, esas camisas siempre de cuello blanco, de pechera bordada, el tambor antiguo ancho y la dulzaina sin llaves, que también pasó a representar un poco el panorama tradicional. Muchas veces, y una cosa que siempre hemos comentado, que realmente la dulzaina de llaves, cuando se desarrolló en Castilla a partir de la recreación de Velasco, a partir de 1900-1910, en muchos sitios ya no se gastaba de manteo, con lo cual estamos bailando con un instrumento que no era el propio cuando se gastaba el traje habitual. Serían estos instrumentos si queremos dar una visión como muy histórica, o muy realista, o muy detallada de un momento concreto, ¿no? Porque si nos vamos más atrás sería la flauta de 3 agujeros y el tamboril en vez de la dulzaina. Me refiero que tenemos que ser conscientes siempre de la evolución y de los cambios en lo que es el desarrollo histórico de nuestra tradición. Detrás, bueno, pues otra fotografía estupenda de Riaza, con estos pañuelos encarnados a la cabeza, y un modelo de camisa que también ha desaparecido de la indumentaria segoviana, que es las camisas de afolles, que son y afollados, que están repletos de pliegues en la manga, y que bueno, solamente se han conservado en otro par de situaciones en España, que son los trajes de Ansó, de Huesca, y en las camisas de ras de la Gartera, como elementos de
seguramente de ornato renacentista, ese tipo de pliegues junto al dengue, otra pieza también que ha desaparecido del tratamiento de la indumentaria habitual y que hemos visto en varias fotografías, ¿no? Unos dengues además muy propios de Segovia, que son extremadamente largos, que se cruzan el pecho y se envuelven 2 veces en la cintura, ¿no? Como vemos aquí que llevan estas mujeres de Riaza. Y junto a ello, bueno, pues las camisas características segovianas, que son las de cuello cabezón, que son estas camisas de lino, bordado a nudillo, a par, en fin, otro tipo de técnicas, insisto, nunca al punto de cruz, y que, bueno, pues fue también perdiéndose por la incomodidad o por la falta de desarrollo, de conocimiento o de gente que las quisiera hacer dentro de la indumentaria actual. El bordado segoviano es un arte tan íntimo, es una cosa tan espiritual, porque casi todo lo que hacía la mujer era dedicado un poco a la cosa litúrgica, era donde más se volcaba. Y de hecho, las características de nuestro bordado es que raro es la cenefa con lo que adornamos cualquier prenda que no tenga cruces. Cruces en diversidad de modelos, cantidad de formas de colocación, aprovechando pequeños espacios que quedan en la misma cenefa o greca. Hay una influencia árabe extremada. Y también nos encontramos en nuestro bordado con mucha influencia persa, cuando veáis pues, o pájaros o tipo de dragones, como retorcidas las colas, eso todo es persa. Eso es dibujo persa. Casi todo lo que se borda es en color binario, es decir, casando 2 colores. Se utilizó la lana en principio, luego hemos seguido trabajando con algodón y también se trabajó en seda. Lo que es que reminiscencias de bordaduras en seda no nos quedan apenas nada. Echaban mano de lo que tenían, por supuesto, pero vamos, lo que más abundó, lo que primero se utilizó fue el negro. Que en negro por eso vemos cantidad de ropas y cantidad de cosas que es en negro como van bordados, bien en lana o bien luego ya en perlés, en algodones ya posteriores. Las formas las de aquellas épocas eran muy iguales, porque eran los delanteros y la espalda, más luego las piezas que llevaban para dar flexibilidad a las mangas, que se llamaban los cuadrantes o los cuadradillos, y luego lo que se abundaban eran los bordados que se hacían en la pechera. Era lo que más sobresalía, que era frunciendo la tela en frunces diminutos, todos iguales, todos paralelos, y sobre eso se hacía el bordado de tejidillo, que no había ni revés ni derecho, no se quedaba más que la parte que bordabas lo que se veía. La bordadura era sobre frunce, que quedaba, como veis, como si fuera, que de ahí viene lo de corchado. Las camisas se llaman decorchado, no al bordado, sino a la forma, el tacto que quedaban luego la camisa de dura que era, y por eso se les denominaba corchado. No se ve ni una sola puntada en el revés, porque todo queda en ese frunce, porque ese frunce queda completamente sujeto y bien rematado. Una camisa de este tipo no la llevaban para trabajar, ni mucho menos. Se ponían más bien una chambra, que era de tela, de lo que hilaban ellas y trabajaban ellas, sin más historias, sin más adornos, y esto era ya cuando se vestían un poquitín para lucir el traje, para lucir el complemento de todas las prendas que constituían el traje segoviano. La ropa interior toda, era muy bordada. No os digo ya las enaguas, aparte de la camisa, pues cantidad de cosas se bordaban. El bordado erudito se le denominaba así al bordado blanco. Era el que mayor importancia para mí ha sido el sumum del bordado, lo que se hacía en blanco. Eso por supuesto. Quien más usaba la ropa bordada en blanco eran los hombres, hasta el extremo de que hubo épocas en que llevaban perfectamente abiertos los bombachos, que se llamaban greguescos, y las partes altas de las mangas iban acuchilladas, que se llamaban, con el fin de que se vieran los bordados. Llevaban pues verdaderas obras de arte, desde vainicas, calados, bordaduras, encajes. Hay un área de picados muy importante. El picado es un bordado de aplicación
un paño recortado de un color sobre fondo de otro, donde hay muchos motivos, desde los motivos geométricos, los motivos vegetales o los motivos que podamos encontrar en el esgrafiado segoviano, también en la rejería. Una técnica muy conocida en toda la provincia, que es el picado, que consiste en el recortar un paño o cuero en ocasiones para implantarlo o coserlo sobre otro fondo para que destaque. Es una técnica que se ha aplicado en el traje del hombre, en los calzones, se ha aplicado en los manteos de las mujeres, en los chalecos de los hombres, en fin, un poco en toda la variedad de las mantillas de empañar, las sábanas y las mantas de la boda también muchas veces van en esta técnica de picado. Consiste en recortar trozos de paño para insertarlos sobre otro fondo para que destaque a partir de esos picados o de esos recortes el fondo, y que se empleaba en Segovia, por ejemplo, en los calzones de los hombres, que vemos en la última sala alguno, en estas mantas de boda, en las mantillas de empañar, que estas son las mantillas en las que se envolvía a los niños, ¿no?, que todos hemos conocido ya blancas y de encaje, pero también hasta hace 50, 60 años, realmente estas mantillas de acristianar, ¿no?, de bautizar eran de paños, veremos luego posteriormente otra, y está también con el tema y el detalle del bordado al picado, que se llama, ¿no?, el sobrepuesto, bordado sobrepuesto. O las mantillas, que se llaman también estas sayas o manteos, piezas muy antiguas segovianas, que se conservan en otros muchos sitios también de Castilla y León, y que aquí en Segovia están prácticamente perdidas del tratamiento actual de la indumentaria. No son sayas que se cierran por la parte de adelante, a diferencia de las que se conservan en Palencia o en León, que se cierran por la parte de atrás y que van siempre adornadas con ese picado en contraste, en amarillo y rojo, en blanco y rojo o en verde y rojo, un poco buscando esas matizaciones de color y de alegría. Fue Segovia donde mayor uso pudo haber tenido, por lo menos en el siglo XIX y sobre todo en su acomodación al siglo XX. La montera fue de uso habitual, ya digo, en todos los sitios, en prácticamente toda la tierra de Segovia, excepto las zonas de la sierra, que es donde tenemos menos documentación, y ya hacia Arévalo, y entre todas las mujeres. Eran propio de solteras, casadas y de mozas. Hoy en día está vinculado solamente a los casos de las alcaldesas, pero fue de uso cotidiano. La montera era uno de los tocados femeninos, junto con los tocados masculinos, que se usaban desde finales del siglo XVIII por las clases populares. Nos refleja las modas de finales del siglo XVIII y también los orígenes de la propia montera. La montera era una prenda flexible que se usaba en la corte de Felipe IV y se utilizaba en las monterías, o sea, en las sesiones de caza, donde la realeza se desplazaba por los diversos montes aquí de Balsaín o de Río Frío, con monteras de paño, de cascos blandos que se podían ajustar a la cabeza con vueltas. Con lo cual, la montera nos refleja la historia de los tocados de la moda española. Y en el traje lo que luego nos aporta o reporta es un toque de distinción, pero también una distinción y poder, jerarquía, por ejemplo, entre las alcaldesas. La alcaldesa lleva la montera, o es en lo que ha quedado la montera, de ser un tocado distribuido por todas las capas sociales, a ser un tocado distintivo de mujeres casadas que son las representantes de un colectivo en fiestas de invierno anteriores al carnaval, como es la fiesta de Santa Águeda. Entonces les da autoridad, les da poder, les da distinción y les da un toque de conjunto desde cabeza hasta los pies, que es lo que en sí es un traje completo. La montera se usó por ejemplo, en La Rioja, la montera femenina, se usó en La Rioja, se sigue usando en Cáceres, se sigue usando, bueno, se utilizó en Palencia. No es un tocado específico de la mujer segoviana, pero sí se distingue la montera segoviana por una peculiaridad, que es la disposición de esta decoración que lleva, que son 12 botones, 5 en hilera y uno delante, en la parte inferior, que son conos truncados de madera o de corcho y que luego van forrados con hilos metálicos. Se denominan 12 apóstoles. Una montera segoviana se distinguía por diversas partes. Tenemos el casco, que era la parte, podía ser rígida, semirrígida, más blanda, más dura, que era lo que realmente cae y se encaja en la cabeza.
Y después tenemos dos picos de terciopelo que se pueden denominar veletas o que bueno, pues pueden recibir otro tipo de denominaciones, que pueden ir unidas o no en la parte superior. Encontramos en la provincia de Segovia, por ejemplo, uniones con solamente una borla, en este caso hecha con hilo metálico, borlas hechas con lanas o con sedones lisos. Después tenemos algunas floreadas, que son las que se mantienen en Navafría para la fiesta de San Sebastián, el 20 de enero, que precede justamente a la fiesta de Santa Águeda. Y después tenemos pues algunas como este ejemplar, donde no hay dos borlas grandes, sino que hay bueno, pues dos pequeños adornos en la parte superior. También podríamos encontrar borlas en la parte inferior y podríamos encontrar borlas en la parte superior del casco. Cuando esta pieza se dejó de usar de manera habitual, junto al resto de la indumentaria popular en 1870, 1880, se olvidó, pero se recuperó una década o 2 décadas después, a partir de la recuperación o de la invención del traje de Segovia. Después en las bordaduras tenemos diferentes tipologías. Una bordadura simple sería esta, una estrella de 8 puntas situada en el extremo superior, una estrella en coincidencia con el motivo de los bordados, porque la cruz era un símbolo de protección, tanto para los bebés como para la mujer casada como para el hombre, un símbolo de protección corporal. Después podíamos tener chapería con diversas formas, con lentejuelas en forma de pájaro, también de estrella, bueno, pues redondeadas, con diferentes facetas de color, con mucho colorido. Y tenemos también motivos vegetales, ahora no hay ningún ejemplo aquí, siempre simétricos y decorados a su vez con chapería. Las telas riquísimas, terciopelos labrados en diferentes tonos de color, que eran las que ocupaban el casco, y después terciopelos lisos para decorar sobre ellos con los galones, con bordaduras también. Las bordaduras siempre son con una temática geométrica en forma de lanza. Los hombres llevaban montera. En Segovia se mantiene una montera y tenemos una disputa distintos investigadores porque pensamos que es masculina o femenina, pero los grabados desde la década de 1830 nos muestran cómo eran las monteras masculinas, eran un poquito más largas, mientras que la femenina se coloca y queda encajada en la cabeza. La montera masculina quedaba un poquito más alargada, pero tenía igualmente un casco formado por 4 prendas y después una vuelta decorada igualmente con bordados, con cruces o con galones metálicos. Y hay un modelo muy específico que es, por ejemplo, Zamarramala. Mantiene un casco rojo, podemos decir que como este, el casco, lo que es un casco rojo, liso, sin mucha decoración, más plano y con una sola borla que sujeta los 2 extremos de las veletas o los picos de terciopelo. En este ejemplar de montera femenina pues vemos todas las características que se resumen en una montera segoviana de mediados del siglo XIX. Como podéis comprobar, el casco está hecho de terciopelo labrado, después le recorre de un extremo a otro un galón ancho dorado, los 12 apóstoles que están colocados en los extremos y luego un gran borlón de seda y de telas, bueno, mejor dicho, de lazos de pequeños, bueno, pues metálico, ¿no? Un material metálico con el que se ha hecho esa borla grande. Se ve perfectamente la chapería, de mayores dimensiones que otras, y se ve las formas de hojas, las formas de flores con 8 pétalos, se ven las formas de, en este caso no hay pájaros, pero eran muy abundantes, y ya una pequeña decoración en forma de orla vegetal. A mediados del 19 tenían esta característica, pero también podemos encontrar otras mucho más pequeñas, más ajustadas, con bordaduras, por ejemplo, confeccionadas en terciopelo marrón, con bordaduras laterales y con los picos separados. Ahí es donde podemos ver las diferencias o la evolución de la montera segoviana. Pudo ir desde un modelo muy ajustado a la cabeza, con los extremos despegados, y después, por ejemplo, en la década de los años 20, en Segovia, en un momento en el que la recuperación del traje es muy importante, el regionalismo, que se refleja también en el regionalismo pictórico, las monteras son de grandes dimensiones y empiezan a introducirse elementos que no eran propios de la montera, como piezas anacaradas, colgantes, excesivamente grandes, ¿no? Ahí sí que podemos ir viendo una evolución.
Ahora Segovia mantiene, como hemos dicho antes, la montera de Zamarramala, que tiene pequeñas dimensiones el casco, muy ajustada y con pocas decoraciones, y después yo destacaría en el mundo de la montera el trabajo de una artesana que lleva trabajando 25 años, Milagros Pascual, que ella siempre ha sido una persona fiel a los modelos encontrados en las fotografías de finales del siglo XIX, tiene unas manos excepcionales, siempre ha trabajado con telas muy ricas, con tejidos, con decoraciones y con motivos que están presentes en la historia de la montera y que Milagros Pascual ya forma parte de ella. En Segovia el peinado, digamos, más abundante, aunque bueno, yo luego he hablado con mi abuela y también me ha explicado otros tipos de peinados. Mi abuela, por ejemplo, se trenzaba, hacía 2 trenzas en los laterales y las cruzaba por el extremo y no llevaba más adorno, pero los 2 rodetes que se colocaban sobre las orejas o tapando una parte de la oreja se hacían a base de una trenza y después se decoraban con diferentes horquillas de plata. La raya, por supuesto, siempre en medio, sin ningún tipo de flequillos, como podemos ver ahora. Y después una tercera parte donde iba una trenza y un moño de picaporte. El moño de picaporte se hacía con una trenza de 8 o de 6 cabos y se quedaba en forma de lazo, un lazo vertical. Pero a la hora de colocarnos la montera, ese moño de picaporte no podía existir, simplemente se llevaba una trenza. Y desde finales del siglo XIX los grabados ya nos muestran que era una trenza que llegaba pues hasta la cintura y podía ser solamente de 3 cabos. Las monteras siempre cumplidas y siempre echadas para adelante. Las monteras nunca se llevan puestas como palmela, que es como también se gastan, sino que van siempre enfrentadas y caídas en vertical sobre el rostro, sobre la cara, ¿no? Y junto a esas monteras y esos sombreros, el resto de los tocados habituales, en el caso de los hombres, que son los sombreros de rueda, los sombreros para rayos que se llamaban, los sombreros de rodajo, que son sombreros de ala ancha, también muy cómodos de usar, porque no están forrados de cartón, sino que están forrados de cuero, que se amolda mucho más cómodamente a la cabeza, una mantilla preciosa también de boda. Y junto a ellas, bueno, otro sombrero también más propio de moda, seguramente madrileña, que un segoviano compró y se lo trajo y se lo puso pues como se ponían otras cosas. Ay que sí, ay que no, si tú tienes huerto. Esta pieza es una muestra de una toca o de una manteleta de debajo de la montera, para llevar con la montera. Luego corresponde a una mujer casada. Entonces está confeccionada con felpilla. La felpilla era una especie como de cordoncito, yo la he tenido en mis manos, he tenido muchísimas cosas de estas, pero que no se podía coser directamente con ellas, porque eso no atravesaba el material donde se trabajaba. Aquí esto es un tul, que hubiera sido factible, pero no. Entonces eso se iba colocando, se iba sujetando con pequeñísimas puntadas y luego para que quedara rebordeado, pues se adornaba siempre con una serie de lentejuelas, que son, en este caso, metálicas, que eran la lentejuela, porque claro, las de oro eran muy caras, las de plata exactamente igual, y eran metálicas. Lo que es que no he sabido yo qué clase de metal era, porque no eran hojalata, ni mucho menos. No sé qué clase de metal era. Y con eso se ribeteaban y daban pues un poquitín más de prestancia a las labores. Luego iba también lleno de alguna lentejuela de esta. Aquí hay como estrellitas, pero había también pájaros, había mariposas, había el sol, había media luna, había cantidad de dibujitos que nos servían de adorno para nuestras prendas de vestir, y sobre todo de lucirlas en este momento con los trajes, claro. Sí. La manteleta es una cosa cortita, que claro, no os digo más, que se veía absolutamente casi toda la trenza, desde el cuello, ¿cómo diría yo? Ya no sé, aproximadamente. Ven acá que te marco. La manteleta, pues, sería una cosita aquí, justo casi a ras de hombro. No era más larga, claro, se veía pues toda la trenza, que la remataban luego con 2 lazadas. El pueblo de Torreadrada, la ribera para el vino. Y las pérdidas de muchas de las prendas ha tenido mucho la culpa los mismos lugareños, de que les parecía, como se les denominaba, catetos. Así se les llamaba. Tú vas vestida de cateta. Eso yo de pequeña lo recuerdo que les llamaban así.
Pues ¿qué pasaba? Que estos mismos se avergonzaban de esto y queriendo parecerse a la vestimenta que llevaban la gente de la capital, como decían ellos, pues claro, fueron deshaciéndose de todas estas cosas de más valor que lo que luego se iban colocando. En Sepúlveda, concretamente, puedo decir que era donde más se abundaron los manteos azules, de paños estupendos, desde luego, y iban decorados todos con las tiranas en oro o plata, o doradas o plateadas, en el peor de los casos, y los terciopelos. Bueno, pues quitaron todo aquello que llevaban de oro o plata, aquello se quitó y lo cambiaron por azabachis. Y desde luego yo me quedé absorta porque digo, han cambiado una cosa por una roca ya que no vale absolutamente nada. La guerra civil desde luego cambió el todo por todo. Por ejemplo, aquí no llegaban telas, no teníamos hilos, no teníamos de nada. Yo me acuerdo que se utilizaba mucho una prenda que llamaban refajo, que no tenía nada que ver con lo típico nuestro, pero era una prenda de abrigo que se hacía a ganchillo, pues con lana o con algodón. Estas cosas lo he visto yo en mi familia, en mis abuelas, yo lo he visto deshacer pues para poder coser ropas que lo necesitaban en la casa. Igual pasó con los manteos, deshicieron muchísimos manteos pues para hacerse abrigos, para hacer cortinas, para hacer colchas, para hacer faldillas de mesa de camilla. Y entonces, ¿qué pasó? Que los que perduraron fueron los manteos rojos, porque el rojo no se podía teñir, no cogía el negro, quedaba como pardo, como granate parduzco, y entonces desistieron de teñir eso, y por eso desaparecieron el colorido inmenso que había en los manteos. La presencia de la joyería en toda la indumentaria tradicional provincial, ¿no? Segovia pasa un poco desapercibida en el panorama nacional, incluso teniendo en cuenta que hay comarcas o provincias muy destacadas, como pues el caso de Salamanca o de León, que tiene una joyería tradicional antiquísima y muy variada, y Segovia yo creo que está a la misma altura de cualquiera de estas regiones o provincias, ¿no? Que tiene una variedad grandísima, una documentación extensísima desde el siglo XVI, XVII, XVIII y que se ha mantenido en muchísimas piezas en la actualidad. Poco tiene que envidiar la joyería segoviana, cuando se vestía bien, cuando se ponía bien en condiciones, con la que están ahora mismo en la alberca, ¿no? Fundamentada siempre en los corales o en los cristales rojos, más que corales, y la plata, a partir de relicarios, de cruces, de medallas con diferentes advocaciones. Aquí vemos algunas de ellas que son desde el Cristo de los Gascones a la medalla de Nuestra Señora de Alfoncisla, Nuestra Señora de la Hoz, Santa María de Nieva o la Elenar, junto a otras advocaciones locales de otras comarcas que también se tenían como propias, ¿no? Que se sentían esa devoción hacia la Virgen del Sagrario de Toledo, el Cristo de Burgos o la Virgen del Pilar, San Antonio, o en fin, un poco todas las devociones ya marianas en general, junto a las hebillas de plata, que siempre gastaban en esas zapatillas de oreja, que es el calzado no de cordón, sino de oreja, que es el calzado que siempre se gastó en Segovia, como hemos ido viendo en las fotografías antiguas, aunque aquí hay muchas cosas de los años 20 que emplean zapatos un poco cotidianos de ese momento, ¿no? Y junto a él, bueno, pues la exageración en ocasiones de los días de máxima fiesta o en los momentos de mayor ritualidad, como puede ser el caso de las mayordomas. Hoy en Zamarramala, aunque también han decaído bastante, eran las que mejor se vestían en la provincia de Segovia. Yo por lo menos así lo he considerado hasta que he visto en los últimos años ya que también habían decaído un poco en el arreo y en saber componerse. Antes llevaban a gala unas con otras, que si yo he tardado 5 horas, que si yo he tardado 7. Hoy en día también pues tiramos por la calle el medio y como es incómodo y como tal, bueno, pues al final empobrecemos todo de una manera prácticamente hasta llegar casi al ridículo. Bueno, pues junto a eso, esas joyaradas exageradas de las alcaldesas, por ejemplo, mayordomas, no alcaldesas, mayordomas de la Cofradía de la Virgen del Pinar de Cantalejo. Hay muchas fotografías y grabados de otras mujeres de otros sitios con esas collaradas, esos corales, como vemos aquí en algunos de ellos, ¿no? Esta mujer también son zamarriegas, esa fotografía delante de la vitrina, con una collarada de la familia de Cándido, propiedad del conocido cocinero, que con buena fortuna lo cedieron para su exposición pública al Museo de Segovia, y está expuesto de manera permanente en el museo, una colección estupenda de piezas, empezando por la distribución que generalmente se hacía en la collarería o en los arteles segovianos, empezando por las cuentas de oro, con la pieza de
de plata, esto de oro o de plata sobre dorada, seguido por varias vueltas de coral y acabando con las dos cadenas, que son las piezas más representativas de la indumentaria segoviana, esas cadenas de soltería, generalmente exentas de adornos, que en este caso bueno, se ha recreado un poco componiéndolas con 6 o 7 relicarios, pero que habitualmente, como vemos en la fotografía que está detrás, van muy holgadas hasta más abajo casi del bajo vientre, que representan un poco esa riqueza también. Generalmente serían regalos de la familia para la boda o del novio. Para la indumentaria ligada a danzantes hemos hecho una selección de los 3 modelos habituales de danzantes que se conservan todavía en el siglo XXI en Segovia, que son los danzantes de casaca y calzón, aterciopelados o de colores al modo de los matachines del siglo XVI, los de nahuillas al modo de los labradores y de los valencianos, que también se han mantenido en 6 o 7 localidades segovianas, y el traje de calzón corto, que es el que generalmente se ha extendido por toda la provincia de Segovia en el último siglo. Me parece que el arte suntuario está dedicado a la mujer, en la joyería, en la riqueza de la indumentaria, de los paños, pero aquí hemos dedicado bueno, pues al hombre como tal, como su indumento habitual, y sobre todo a otro aspecto que es uno de los más importantes en la tradición segoviana actualmente, y vivo, me refiero, que es la danza de palos. Es donde la figura de la etnografía está presente y viva de manera cotidiana, sin necesidad de recreaciones en escenario, ni de permutas ni cambios, sino que es lo que ha habido siempre. Entonces, realmente lo que es folclore, las danzas de palos en los 3 modelos que se han conservado de indumentaria: la de Cuéllar, que también se gastaba, que está perdida ya actualmente, y que también se gastaba en Beganzones y en Carrascal de la Cuesta, creo; las de Nahuillas, que se mantienen todavía en San Pedro de Gaillos, como es este ejemplar, este maniquí, o este otro de Valleruela de Pedraza, Arcones, Orejana, en fin, toda la zona esa de presierra, pero que también se gastó en otras zonas muy alejadas de la sierra, de esa comarca, como pudo ser el Espinar, o pudo ser Moral de Ornuez, u otras localidades como pudo ser Abades y Valverde del Majano, donde todavía sabemos que hacia 1915, por fotografías que se conservan, se gastaban en agüillas en las danzas, y que a partir de ahí, posiblemente por la comodidad también de vestir de calzón de corto y chaleco, mucho más cómodo y menos complicado de vestir para acudir a las visitas de autoridades, a los concursos folclóricos y a las actuaciones que desde el año 20 se desarrollaron de manera exagerada, no solo en España, sino en el extranjero, ¿no? De aquí es famoso el caso del grupo de Abades, que fue a bailar a Londres en el año 14, o sea, ya desde entonces se había gusto por representarlo de la tierra un poco como obsequio a la gente de fuera, ¿no? Bueno, pues fue más cómodo vestir de calzón corto, adornarlo con un pañuelo al cuello, una banda cruzada, y que quedara como elemento festivo de la danza. Y el hombre siguió el traje, perdió la nahuilla, que era propia, como vemos en esta fotografía, de Cantalejo, también otros danzantes antiguos de Cantalejo que también han perdido la nahuilla. Se adoptó para el caso de la mujer, y el hombre calzó el traje de corto de paño segoviano, ¿no? Y junto a él, bueno, pues está este remate de la exposición, que son los trajes antiguos del Museo de Segovia, conservados en Beganzones, ¿no? Que también se gastaron hasta los años 50 y 60, propios de la danza del paloteo, y que recuerdan un poco los trajes barrocos casi del siglo XVIII. Los hemos puesto en relación con 4 estatuillas de los belenes, de figurillas de baile, de los belenes de San Antonio el Real, donde vemos que exactamente es el mismo tipo de acompañamiento. Desde los bonetes, que se han conservado muy deshechos ya, como piezas de 1750, los drapeados, los cuarteados, los colores de contraste que gasta el Zorra o el Zarragón o la Zarragona de Beganzones, y que nos hablan un poco pues, de la antigüedad de muchas veces el patrimonio que tenemos, ¿no? Estamos hablando como si tal cosa de piezas que tienen 100, 200, 300, 400, 500 años, que porque han estado siempre cercanos a casa parece que no les hemos dado mucho esa importancia, ¿no? Cuando realmente son igual de importantes, mucho más antiguos en ocasiones que muchas de las tallas o de las piezas de orfebrería o de madera o de escultura que se han conservado del siglo XIX, del siglo XVIII, y que manifiestan un poco la esencia de la gente, ¿no? del pueblo segoviano en este caso, ¿no? Por eso hemos querido cerrar un poco esta exposición con estos, pueden ser 300 años resumidos en, pues eso, en los años 30, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como resumen un poco de la tradición segoviana.
marchaba con sus mandorros, marchaba con sus mandorros, que llevaban mucha carga para llegar al talón y sornear en sus sacas, y sornear en sus sacas, marchaba con sus mandorros. Allá va la despedida, allá va la despedida, la que echamos los briqueros, con un porrón de pizcacha y un asado de cordero, y un asado de cordero. Allá va la despedida.